13 de noviembre de 1942. Sonido desde Iron Bottom Sound, frente a Guadalcanal. El capitán Tamichi Hara observó cómo el haz del foco cruzaba la oscuridad mientras los primeros proyectiles estadounidenses desgarraban el cielo nocturno con una violencia inhumana. Escribió en su diario, aún asombrado: «No están apuntando, solo están llenando el cielo de metal». En el puente del destructor japonés Amatsukase, el sonido del acero explotando no sonaba a táctica, sonaba a una frase. Esa noche revelaría más que el poder de fuego de un crucero. Revelaría la naturaleza de la guerra que Japón creía comprender. Y eso, de hecho, nunca lo entendió. La guerra en el Pacífico no se ganaría con maniobras elegantes, ni con el honor heredado de los samuráis. Se decidiría quién podría convertir el cobre, el plomo y el petróleo en represas de incendios, y hacerlo cada día, sin parar. Esta es la historia de cómo una potencia espiritual se enfrentó a una potencia industrial. Cómo Japón calculaba cada disparo, mientras Estados Unidos aprendía a disparar sin pensar. Y cómo, al final, cada cápsula americana de latón llevaba algo más grande que pólvora. La inevitabilidad de una civilización que producía como nadie más. Y disparó como si nunca fuera a parar. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia de una manera brutal. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos produjo 47.000 millones de cartuchos de munición. Japón, solo 15 millones. Una diferencia de más de 3.100 a 1. No es solo una desproporcionación, es una premonición. Cada cápsula americana de latón no era solo armamento, era prueba de que la guerra ya estaba decidida, mucho antes del primer disparo. En este vídeo entenderéis por qué el capitán japonés Hara escribió que los estadounidenses disparaban sin pensar, mientras él contaba cada disparo como si contara la vida de una vida. Si valoras la historia como herramienta para entender y crees que la memoria técnica también lleva la moral, considera apoyar este trabajo con un me gusta y tu suscripción. Esto mantiene viva la misión de contar que no siempre revelan los libros. Durante décadas, la doctrina naval japonesa se basó en el principio de la precisión absoluta. La lógica era sencilla: cada disparo debería contar. No se desperdició munición contra lo imposible. Cada cápsula de latón se trataba como una extensión del espíritu de la nación, finito, honorable, irreemplazable. Los artilleros estaban entrenados para esperar. Nada de abrir fuego ante el más mínimo signo de amenaza. El manual era claro: solo fuego cuando el avión enemigo estuviera a menos de 800 metros, y aún así, en ráfagas de solo 3 o 5 disparos. El control era tan preciso que en el momento en que el objetivo superaba la distancia ideal, el fuego tenía que cesar inmediatamente. La razón no era prudencia táctica, era una limitación material. Las reservas de munición no estaban limitadas por el plan de batalla, sino por la capacidad industrial de Japón. A bordo del portaaviones Ryujo, el teniente comandante Masatake Okumiya calculaba obsesivamente. Sus artilleros lo sabían de memoria. El buque tenía munición suficiente para solo 12 minutos de fuego antiaéreo continuo. Después de eso, quedarían indefensos. Y esta era la realidad habitual en casi toda la flota imperial. Sobre el papel parecía disciplina. En la práctica era desesperación disfrazada de doctrina. Los pilotos, a su vez, se enfrentaron a algo aún más limitante. Un novato japonés en la aviación, al finalizar su entrenamiento en 1944, habría disparado un máximo de 30 proyectiles reales antes de su primera misión de combate. 3 sesiones de 10 chupitos cada una. No hay margen de error. No hay simulación con munición completa. Sin una preparación real para lo que enfrentarían en los cielos del Pacífico.
En contraste, en la Estación Aérea Naval de Pensacola, cada piloto estadounidense disparó, de media, 5.000 proyectiles durante el entrenamiento. Si la puntería era mala, se entrenaba más. La munición de entrenamiento era abundante, casi infinita. La mentalidad era la contraria. Cuantos más planos, mejor era el piloto. Japón entrenó a guerreros para conservar munición. Estados Unidos entrenó máquinas de guerra que disparaban hasta que impactaban, y podían permitírselo. En tierra, en los arsenales japoneses, el escenario era aún más crítico. La producción de munición se limitaba por la escasez de recursos y estructura. El arsenal naval de Kure, considerado el más moderno del país, producía una media de 10.000 proyectiles al mes, todos los calibres combinados. Para sostener una marina en expansión, esto era una gota en el océano. La doctrina japonesa, refinada a lo largo de los años 30, asumía que todas las potencias navales del mundo enfrentaban limitaciones similares. El error fatal fue no darse cuenta de que, al otro lado del Pacífico, toda una civilización había sido convertida en una línea de producción. Una estadística ignorada por los planificadores japoneses. En 1943, Estados Unidos produjo más de 20.000 millones de cartuchos de munición para armas pequeñas en un solo año. Japón, en el mismo periodo, produjo aproximadamente 2 millones. Esa es la escala real de la disparidad, 10.000 a 1. Si esta diferencia te sorprende, escribe en los comentarios una frase que defina este shock. Poder absoluto, datos impactantes, gana la logística. La doctrina del tiro medido no era un símbolo de virtud, era el intento de sobrevivir a lo imposible con los medios disponibles. Japón entrenó a sus oficiales bajo la lógica del honor, la eficiencia quirúrgica y la resistencia moral. Pero ningún código de conducta militar sobrevive frente a un enemigo capaz de cometer errores 99 veces, y aún así ganar en el centésimo. Esta lógica de escasez forzaría decisiones cada vez más dramáticas, y pronto transformaría toda la estructura doctrinal japonesa, incluida su arma más temida, en un acto de desesperación disfrazado de valentía. Porque cuando se acaba la munición, el soldado tiene que convertirse en el arma, y eso es exactamente lo que empezaría a suceder. En marzo de 1943, los 48.000 acres de terreno plano en el campo de Nebraska dieron paso a algo que ningún comandante japonés podría haber previsto: el nacimiento de una ciudad industrial capaz de producir más munición naval que todo el imperio japonés junto. El depósito de municiones navales de Hastings entró en funcionamiento con un objetivo inicial de 100 proyectiles de 5 pulgadas al mes. En septiembre del mismo año ya producía 300.000 unidades. Sus 2.200 edificios, conectados por 207 millas de vías férreas, formaban una línea de suministro de guerra continua que comenzaba con mineral en bruto y terminaba con proyectiles empaquetados, inspeccionados y listos para su envío. Hastings no era una instalación de guerra, era una civilización que funcionaba sobre la base del disparo. La fuerza laboral superaba las 10. 000 personas, hombres, mujeres, familias enteras, dormían en alojamientos construidos expresamente con colegios, cines, boleras y cafeterías que servían más de 15.000 comidas al día. La vida social estaba impulsada por el esfuerzo bélico. Mientras tanto, en Japón, los niños salían de las aulas para llenar casquillos de balas en cobertizos oscuros, a menudo manipulando explosivos desde jóvenes de 12 o 13 años. En el arsenal naval de Toyokawa, 6. Y estos 0 estudiantes de primaria fueron reclutados por la fuerza para trabajar en las líneas de montaje. La tasa mensual de accidentes superó el 15%. El contraste era más que técnico, era humano.
Mientras Hastings aumentaba la producción con comodidad, seguridad y moral industrial, los arsenales japoneses caían en escasez, peligro y agotamiento. Y Hastings era solo una pieza. En Oklahoma, el depósito de municiones de McAllister produjo proyectiles y bombas aéreas de mayor calibre en volúmenes que desafían cualquier analogía directa. En su punto álgido, la producción mensual superaba las 500,000 libras de armamento aéreo, con más de 8,000 trabajadores en 3 turnos continuos. En Indiana, el gigantesco depósito de municiones navales de Crane cubría 63,000 acres, con una capacidad de almacenamiento de 400,000 toneladas de munición. El arsenal de Crane por sí solo representaba el doble de toda la reserva de munición de la Marina Imperial japonesa al inicio de la guerra. Estas instalaciones no funcionaban de forma aislada. Estaban conectados por ferrocarriles, puertos, barcos de municiones y convoyes que mantenían el flujo constante de proyectiles, carga y combustible desde la fábrica hasta el frente. Japón, por su parte, operaba en círculos cerrados, siempre intentando redistribuir lo poco que podía producir entre los frentes de batalla que se multiplicaban. La producción japonesa de munición naval en 1943, sumando todas las instalaciones, era de unas 400,000 unidades al mes, de todos los calibres. Hastings, McAllister y Crane superaron esa cifra en una sola semana. Las fábricas americanas no solo producían más, seleccionaron, probaron y eliminaron más proyectiles de los que Japón podía fabricar. El control de calidad estadounidense rechazaba miles de cartuchos de munición por semana, obedeciendo estándares mecánicos y balísticos que requerían absoluta precisión. La munición no era solo cantidad, era ciencia. Detrás de cada cápsula había ingeniería. El proyectil estadounidense de 5 pulgadas, estándar en destructores y cruceros, fue el resultado de cientos de pasos, desde la fundición del acero hasta la instalación del fusible y pruebas balísticas simuladas. Japón, asfixiado por la falta de cobre, aluminio y plomo, reutilizó materiales, utilizó aleaciones inferiores y vio crecer su tasa de fallos mes a mes. Para 1945, casi el 30% de las mechas japonesas no saltaron. En el lado estadounidense, esta tasa era inferior al 1%. La diferencia en rendimiento no venía solo de la munición en sí, sino de la infraestructura que había detrás. Para fabricar proyectiles a gran escala, Estados Unidos activó minas de cobre en Utah, fundiciones de plomo en Missouri, refinerías de acero en Pensilvania y un sistema ferroviario que interconectaba todo. Cada cápsula disparada en el Pacífico fue, de hecho, el resultado de miles de decisiones industriales, desde el ingeniero que ajustaba la presión del molde hasta el maquinista que conducía el tren de mercancías. La guerra industrial no solo se libraba con barcos y aviones, se superaba en cintas de correr, carretillas elevadoras y relojes de fichar. Mientras oficiales japoneses como el capitán Hara calculaban cuántos tiros podían disparar antes del silencio, los funcionarios estadounidenses supervisaban el envío semanal de cargas de 15,000 toneladas de munición. En Pearl Harbor, el buque de municiones USS Rainier transportó 350,000 proyectiles de 5 pulgadas, 1,2 millones de proyectiles de 40 milímetros y 3 millones de proyectiles de 20 milímetros en un solo viaje. Este volumen superó toda la producción mensual combinada de Japón en 1944. Y eso fue solo un envío entre cientos. Los arsenales japoneses no podían competir. Tampoco estaban preparados para comprender la magnitud del enemigo. La doctrina japonesa había sido moldeada por guerras regionales, donde la disciplina y el valor eran suficientes, pero ahora se enfrentaban a una civilización capaz de hacer proyectiles como si fueran panes, y las entregaba al frente como si fueran cartas. Cada semana llegaban nuevos trenes.
Cada mes aparecían nuevos depósitos. Los japoneses entrenaron a los hombres para ahorrar fuego. Los estadounidenses entrenaron máquinas para producirlas. Pero nada prepararía a Japón para lo que presenciaría en el canal de Guadalcanal, donde la doctrina del disparo preciso sería aplastada por un bombardeo tan intenso que convertiría la noche en día. A partir de ese momento, los oficiales japoneses dejaron de hacer cálculos. Simplemente sobrevivirían. O así será. En las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 1942, el silencio del Iron Bottom Sound fue roto por un sonido que no formaba parte de las doctrinas japonesas. Era un trueno continuo, sin pausa, que no provenía de un solo cañón, sino de decenas disparando en brutal sincronía. En medio de esa tormenta de acero, el USS San Francisco abrió fuego con todo lo que tenía. En solo 35 segundos, sus cañones principales de 8 pulgadas y baterías secundarias de 5 pulgadas lanzaron más de 200 proyectiles. Esa corta secuencia, en completa oscuridad, equivalía al armamento total que un destructor japonés llevaba durante toda una misión de combate. Para los oficiales japoneses, el impacto no solo fue auditivo, era filosófico. El capitán Tamichi Hara de la 8ª Flota anotó en su cuaderno de bitácora: «No están apuntando, están llenando el cielo de metal». La doctrina del tiro quirúrgico, la economía balística y la disciplina del fuego sufrió allí su primer colapso público. Ya no se trataba de comparar estilos de combate, sino de reconocer la diferencia en las realidades. En la misma batalla, el crucero USS Helena utilizó una técnica que aún era experimental: radar de control de tiro acoplado al sistema de disparo automático. Resultado: sus primeras salvas nocturnas alcanzaron el blanco antes de que los japoneses supieran siquiera de dónde venían los disparos. El Helena disparó 2000 proyectiles durante el enfrentamiento, agotando casi toda su munición. Pero este agotamiento no preocupó al mando estadounidense. Ya estaba programado que durante las siguientes 36 horas, el destructor USS Amen lo reabastecería con carga fresca traída directamente desde Tulagi, a 40 millas de distancia. La logística funcionaba como un organismo vivo, reponiendo la sangre de la artillería antes de que cesara el pulso. Los barcos japoneses, incluso los victoriosos, regresaban a la base sin garantía de repostar. Las victorias tácticas, incluso las logradas con notable eficiencia, como el hundimiento del USS Juneau, costaron un precio que ya no podía pagarse. Al final de la batalla, el crucero pesado japonés Chokai había disparado todos sus torpedos y la mayoría de sus proyectiles de 8 pulgadas. La munición restante era insuficiente para un segundo enfrentamiento, y aunque la hubiera, la cadena logística japonesa no podría reabastecerla hasta 2 semanas después. Este desajuste no era nuevo, pero Guadalcanal lo haría visible de forma cruel. En ese momento, los japoneses aún controlaban la isla durante el día, pero por la noche, los cielos pertenecían a los estadounidenses. El sonido que llenaba el Pacífico, noche tras noche, no era de táctica, era de producción. Cada presa americana era el eco de fábricas a 12.000 kilómetros de distancia. Era el ruido de un idealismo aplastante de la industria. Incluso los comandantes veteranos empezaron a notar la inutilidad estratégica. El almirante Gunichi Mikawa, que había liderado con éxito la batalla de la isla Savo, expresó su consternación al observar el volumen de fuego estadounidense en los enfrentamientos posteriores. La guerra se está ganando con depósitos de municiones, no por valentía. La diferencia no solo estaba en el número de disparos, sino en la capacidad de mantener la presión. Mientras los japoneses ganaron una noche y se retiraron,
Los estadounidenses perdieron una noche y regresaron con el triple de munición. La doctrina de la precisión sucumbió a la doctrina de la saturación. Los japoneses aún pudieron infligir graves daños, como se demostró en las noches del 14 y 15 de noviembre, cuando infligieron numerosas bajas a los estadounidenses. Pero no pudieron mantener la ofensiva. En una guerra de larga duración, la victoria sin reemplazo era la derrota pospuesta. Radares estadounidenses detectados, apuntados, corregidos. Los artilleros japoneses seguían dependiendo de escotillas, brújulas ópticas y silencio. En el tiempo que tardó un oficial japonés en alinear el ángulo de disparo, una flotilla estadounidense ya había lanzado cientos de proyectiles. El sonido de la noche no dejaba duda. El tiempo de esperar al objetivo había terminado. Ahora era hora de tapar el cielo con acero hasta que algo fuera golpeado. La batalla naval de Guadalcanal marcaría, por tanto, más que un punto de inflexión estratégico. Representaría la primera vez que Japón se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que se enfrentaba a un enemigo no solo más armado, sino también abastecido por todo un continente en movimiento. Y si el cielo se hubiera vuelto metálico, lo que venía después sería aún más difícil de comprender. Porque en la siguiente etapa de la guerra, Japón no solo perdería proyectiles, sino que empezaría a perder su propio derecho a responder. En uno de los informes enviados al Estado Mayor japonés en agosto de 1943, la última línea era más temida que cualquier torpedera estadounidense. Producción mensual de proyectiles de 127 mm, 10.800 unidades. Esta cifra, que en sí misma exponía la fragilidad de la logística japonesa, se volvió aún más alarmante ante la realidad del campo de batalla. Solo un destructor estadounidense, como el USS Fletcher, podía disparar más de 8.000 proyectiles de ese mismo calibre durante una semana de intensos combates y ejercicios. En otras palabras, Japón intentaba abastecer a toda una marina con lo que los estadounidenses gastaban en entrenar un barco. La diferencia entre las potencias dejó de ser belicosa, pasó a ser matemática, y era una cuenta que Tokio simplemente no podía cerrar. La situación empeoró cuando la producción pudo ser enviada milagrosamente. El transporte se realizó con prisa, en pequeños barcos, por rutas arriesgadas, bajo constantes bombardeos y ante la amenaza permanente de los submarinos estadounidenses. El infame Expreso de Tokio, utilizado para reabastecer a las guarniciones japonesas en las Islas Salomón, se convirtió cada vez más en un corredor de pérdidas. Un destructor japonés podía transportar un máximo de 100 toneladas de suministros, menos de lo que un único buque de carga estadounidense, Liberty, podía transportar en 3 cubiertas. Más del 55% de la munición transportada por mar se perdió durante el viaje, hundida por torpedos, bombardeos o abandonada ante la aproximación enemiga. Barcos como el Nichiryu Maru, cargados con torpedos y proyectiles de 25 milímetros para Guadalcanal, nunca llegaron a su destino. Fueron destruidos en alta mar con todo a bordo, condenando batallones enteros a la hambruna incluso antes del primer enfrentamiento. El resultado fue un ciclo de autofagia estratégica. Las fuerzas sobre el terreno, sabiendo que no habría reemplazo, rechazaron el uso total de munición en enfrentamientos directos. A los agentes se les dieron órdenes explícitas: preservar el fuego, evita compromisos largos. La artillería dejó de ser ofensiva y pasó a ser decorativa. Los almacenes subterráneos de Rabaul almacenaban menos de 4.000 proyectiles de artillería pesada en 1944, el equivalente a un bombardeo de 30 minutos por parte de una sola flotilla estadounidense. Pero esta limitación no era solo de cantidad, era de fiar. Con tantas pérdidas logísticas, la Marina Imperial empezó a dudar de su propia capacidad de suministro.
En muchos casos, los proyectiles entrantes estaban oxidados, mal calibrados o tenían fusibles inestables. El margen de error creció en la misma proporción que la desesperanza. Paralelamente, los estadounidenses no solo produjeron más, sino que también controlaron el camino de su munición hasta el punto final con precisión quirúrgica. El sistema de convoyes y la protección aérea aseguraron que el 95% de los suministros llegaran a sus destinos previstos. El USS Rainier, un buque especializado en el transporte de munición, ha completado 20 misiones en el Pacífico Sur sin pérdida de carga. Y en cada misión transportaba más munición de la que Japón podía distribuir en 3 frentes. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Japón sabía que necesitaba aumentar la producción. Sabía que necesitaba proteger sus convoyes, pero no había recursos, tiempo ni estructura para implementar los cambios. Y cuando la guerra exige rapidez, el retraso es fatal. Si disfrutas desentrañando estos hechos con claridad y precisión histórica, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir ofreciendo estos informes con el respeto y detalle que merecen. Porque la guerra no está hecha solo de explosiones. Está formado por silencios estadísticos, de líneas que no se cierran, de disparos que no ocurren y de trenes que nunca llegan. Pero el impacto de esto no solo se reflejó en los mapas logísticos, se convirtió en estrategia, doctrina y luego sacrificios humanos. Porque cuando se acaba la pólvora, lo único que queda es el cuerpo del soldado. Y en Japón, esta lógica daría lugar a un arma desesperada. Uno que no necesitaba munición, pero que cargaba todo en la vida. Al amanecer del 9 de agosto de 1942, en las aguas al norte de Guadalcanal, la Armada Imperial japonesa logró una de sus victorias más fulminantes de la guerra. La llamada Batalla de la Isla Savo pasaría a la historia como un ejemplo clásico de sorpresa, precisión y devastación. En menos de una hora, los cruceros pesados Canberra, Astoria, Vincennes y Quincy fueron hundidos. Más de 1000 marineros aliados perdieron la vida. Para los japoneses fue una operación quirúrgica, rápida, letal, eficiente. Pero detrás del éxito táctico había un vacío estratégico, porque tras diezmar el núcleo de la fuerza de cobertura, el almirante Mikawa, líder de la operación, tomó una decisión que desconcertaría a los historiadores durante décadas: retirarse. No avanzó contra los transportes estadounidenses anclados en las playas de Guadalcanal. No atacó a los barcos que aún descargaban combustible, munición y vehículos. Una flota indefensa, inmóvil y rendida. ¿Qué evitó el golpe final? Un error de navegación, órdenes superiores, miedo a un contraataque aéreo al amanecer. Ninguna de esas razones. Años después, en el interrogatorio realizado por las fuerzas de ocupación, Mikawa fue directo. No quedaba nada para un segundo enfrentamiento. Se había acabado la munición. Y el silencio de los cañones costaría a Japón una oportunidad única para invertir el equilibrio en el Pacífico Sur. La artillería japonesa, aunque precisa, no podía desperdiciarse. Cada torpedo Long Lance lanzado representaba una decisión moral, casi filosófica. Cada salva de 8 pulgadas no se evaluaba por el impacto que tendría, sino por el hecho de que no podía repetirse. Los depósitos logísticos de la operación tenían suficientes para una sola batalla, y los convoyes de reabastecimiento estaban a días de distancia, vulnerables, escasos, inseguros. Los propios oficiales Chokai y Aoba, que lideraron el ataque, informaron de munición crítica tras la acción. El 20% de la carga original permanecía en las bodegas, y esta carga debía preservarse para la devolución. Era la munición, no la voluntad ni el juicio, lo que decidía quién vivía y quién moría. La Marina Imperial, durante todo el conflicto,
se vio obligada a utilizar la artillería como recurso de lujo. La victoria era posible, pero el coste de la victoria fue tan alto que a menudo no podía ser explotado. La eficacia de los japoneses en las batallas navales del inicio de la guerra ocultaba una paradoja trágica. Cuanto más exitosos eran tácticamente, más vulnerables se volvían estratégicamente, porque ganar agotaba sus reservas. Japón ganó batallas que no pudo repetir, y tras bambalinas de estas victorias emergió una amarga verdad. Su artillería era demasiado limitada para sostener una campaña a largo plazo. La munición ya no era un medio, se había convertido en un fin en sí mismo. Mientras tanto, al otro lado del océano, los estadounidenses estaban construyendo un modelo bélico donde la continuidad era el verdadero poder. La lógica se invertía. Perder barcos era aceptable, siempre que la producción y el reabastecimiento nunca cesaran. Cada Liberty Ship hundido fue reemplazado por 2 nuevos. Cada acorazado que se quedaba sin munición recibía refuerzos en cuestión de días, a veces horas. En el Pacífico, los buques de municiones USS Mauna Loa y USS Lassen operaron como plataformas móviles de reabastecimiento. En solo un mes de operación, el USS Lassen entregó más de 10.000 toneladas de munición, suficiente para abastecer 3 batallas navales de media escala. Para los estadounidenses, el compromiso podía renovarse tantas veces como fuera necesario. Para los japoneses, el compromiso debía ser perfecto, porque no habría otro. Y aun cuando llegó la victoria, como en la isla de Savo, ya nació rodeada de escasez. La decisión de echarse atrás no fue un error. Era una condena escrita con pólvora contada a mano. Si hay algo que define la ironía de este episodio, es la idea de que el genio táctico japonés operaba dentro de un límite cruel, el fin de la munición. No fue el enemigo quien decidió la duración de la ofensiva. Era la hoja de cálculo. Japón libraba una guerra de honor dentro de una lógica de finanzas bélicas. Y eso no podía durar, porque pronto las órdenes de retirada ya no llegarían de los almirantes, vendrían de almacenes vacíos. Y con cada batalla ganada, la Armada Imperial no se acercaba a la gloria, sino al agotamiento. Pero el verdadero colapso aún estaba por llegar, porque cuando se dispare hasta el último proyectil, lo que queda es la fe, y Japón estaba a punto de convertirlo en un arma. En la base aérea de Tsuchiura, a mediados de 1944, un grupo de jóvenes reclutas se preparaba para su primer vuelo de combate. Tenían entre 17 y 19 años. Algunos nunca habían manipulado munición real. Otros ni siquiera habían completado los módulos de tiro en el entrenamiento. En sus cuadernos, los registros eran simbólicos: ejercicios simulados, orientación verbal, cálculos balísticos teóricos. Al abordar, se llevaban consigo la experiencia de un máximo de 30 disparos con armas reales, y en la mayoría de los casos, solo 10. 10 disparos. 10 oportunidades para golpear algo en movimiento, bajo fuego enemigo, con el corazón acelerado y el cielo colapsando. En Japón, esto era la nueva normalidad. La escasez de munición no solo redujo la cadencia de fuego en el campo de batalla, sino que erosionó la columna vertebral de la formación militar. Artilleros antiaéreos entrenados con telescopios, las tripulaciones de tanques realizaron simulaciones de disparo sobre maquetas de madera. Las escuelas de cadetes sustituyeron la munición por sonidos grabados. La doctrina, antes rígida y jerárquica, se volvió improvisada. El concepto de preparación fue reemplazado por la esperanza. En Estados Unidos, en Pensacola, la diferencia era abismal. Cada piloto naval pasaba por un ciclo completo de entrenamiento con armamento real, incluyendo más de 5.000 cartuchos de ametralladora Browning, TON 50, simulaciones contra objetivos en movimiento, combate aéreo controlado y sesiones nocturnas.
Los tanques de entrenamiento en el desierto de California operaban como campos de batalla a gran escala, donde los reclutas podían disparar, fallar, recargar y aprender. La munición era abundante. Los errores formaban parte del proceso. El sistema estadounidense aceptaba la imperfección, porque podía permitírmelo, y eso lo cambió todo. En Japón, la escasez creó una cultura de temor técnico. Un piloto que falló 3 disparos durante el entrenamiento fue severamente reprendido, no porque fracasara, sino porque desperdició. El miedo a cometer errores se convirtió en vacilación, y dudar en combate era lo mismo que morir. El propio capitán Masao Sasaki, instructor jefe en la Academia Naval de Tajima, confesaría tras la guerra: «Entrenamos para que no cometieran errores. Los americanos entrenaron hasta que no podían cometer errores». La frase resumía el colapso sistémico. Sobre el papel, las doctrinas japonesas eran refinadas, disciplinadas, casi elegantes, pero no había suficiente pólvora para mantenerlos. La teoría prevaleció sobre la práctica, y la práctica desapareció. En 1945, más del 40% de los pilotos japoneses enviados al frente tenían menos de 50 horas de vuelo. En Estados Unidos, esta cifra era inferior al 5%. La diferencia no era solo técnica, sino estructural. La falta de munición erosionó el aprendizaje. El aprendizaje incompleto alimentaba el miedo generaba vacilación, y la vacilación costó vidas. Para entonces Japón ya no solo estaba en desventaja en el campo, estaba creando soldados mal preparados, forjados más por ideología que por práctica. La guerra dejó de ser una disputa entre estrategias y se convirtió en una ruleta. Un tirador mal entrenado podía decidir el destino de un escuadrón. Un artillero vacilante podría abrir la brecha fatal, y esto pasaba todos los días. Mientras los estadounidenses desembarcaban a miles de reclutas entrenados, capaces de manejar armas con una precisión casi automática, Japón apostó su supervivencia a cadetes entusiastas y poco educados que disparaban por primera vez en pleno combate. Y cuando el entrenamiento falla, el instinto toma el control. Pero el instinto no sustituye la disciplina técnica. Y en un escenario de fuego continuo, solo sobreviven con seguridad aquellos que han cometido suficientes errores para hacerlo bien cuando llega el momento. Esta era la cruel verdad que acechaba tras la valentía japonesa. Y los resultados de esto se verían trágicamente en una de las decisiones más simbólicas de la guerra: la creación de un arma que no requiriera entrenamiento, logística ni munición. Un avión, un objetivo, un piloto, y solo un disparo posible: el propio cuerpo. En octubre de 1944, en vísperas de la batalla del Golfo de Leyte, Japón se enfrentaba a una realidad imposible de ignorar. Sus fábricas ya no producían suficiente munición para sostener ni un día de intenso combate naval. La Marina Imperial, debilitada por pérdidas irrecuperables, comenzó a operar en modo defensivo absoluto. Fue el momento en que la desesperación dejó de ser una garantía y pasó a ser doctrina. En este contexto, el vicealmirante Takijiro Onishi propuso una solución que sorprendería al mundo y definiría el capítulo más simbólico de la guerra en el Pacífico. El piloto sería la munición, el avión, el cartucho, y el cuerpo, el detonante. Así nació formalmente la unidad de ataque especial, los kamikazes. Lejos de la imaginación occidental de fanatismo irracional, la justificación de Onishi era fría, contable, casi quirúrgica. Con un caza, un cisterna de combustible y un voluntario, podemos hundir un portaaviones. Es un coste operativo menor que intentar con proyectiles que no tenemos. La aritmética de la desesperación venció las tácticas. Un caza cero
Ya obsoleto en comparación con los modernos Hellcat estadounidenses, consumía menos recursos que 1000 cartuchos de munición de 20 milímetros. Y Japón, en ese momento de la guerra, aún tenía miles de estos aviones almacenados, pero no suficiente munición para hacerlos efectivos en combate convencional. El cuerpo, entonces, se convirtió en el último proyectil disponible. El entrenamiento para ataques suicidas duró menos de 30 días. No incluía instrucciones para evadir ni regresar. Los vuelos eran de ida. En Manila, los hangares se han transformado en cámaras de preparación psicológica. Las armas de fuego fueron sustituidas por cartas de despedida. La doctrina kamikaze no era una táctica alternativa. Fue el reemplazo total de la lógica militar tradicional. Cuando se acaba la munición, el soldado se convierte en una bala. Entre octubre de 1944 y agosto de 1945, más de 3.800 pilotos realizaron misiones kamikaze. Casi la mitad tenía menos de 20 años. Sus principales objetivos: portaaviones, cruceros y barcos de transporte estadounidenses. En Leyte, el USS Saint lo fue hundido por un solo avión kamikaze que transportaba una bomba de 250 kilos acoplada al tren de aterrizaje. Los estadounidenses empezaron a entender que se enfrentaban a algo que trascendía la lógica táctica, pero Onishi no ocultó la verdadera motivación. Ya no tenemos munición para luchar como antes. Nuestros jóvenes serán los proyectiles que aún podamos lanzar. Japón, que había iniciado la guerra con precisión, ahora disparaba lo que tenía, incluso si eran personas. La cruel ironía estaba en las hojas de cálculo. Un informe de 1945 del Ministerio de Marina señalaba que para cada ataque convencional exitoso se necesitaban una media de 2.800 proyectiles de 20 milímetros, 1.400 de 7,7 metros y al menos 5 bombas. Con los inventarios por debajo del 10% de la capacidad original, simplemente no había forma de mantener esta proporción. El kamikaze surgió, entonces, como la única arma con una tasa de éxito predecible y una disponibilidad garantizada. Fue un cálculo hecho no con mapas, sino con lápices contables y sangre. Ahora, un hecho técnico que muchos alemanes ignoraron y pagaron caro por ello. Mientras Japón lanzaba pilotos contra barcos porque no tenía munición, Estados Unidos, ese mismo año, había producido 20.000 millones de cartuchos de todos los calibres. Así es, 20.000 millones. Si este número te sorprende, comenta abajo con "logística vence" o "increíble", porque eso es lo que estamos viendo aquí. No es coraje contra miedo, es la producción contra el agotamiento. Y cuando la industria fabrica más balas de las que el enemigo puede enterrar, no hay honor que pueda resistir el impacto. En el bando estadounidense, la respuesta fue implacable. El USS Bunker Hill fue alcanzado por 2 kamikazes en mayo de 1945. Perdió 390 hombres, pero se mantuvo a flote. En menos de 3 semanas ya estaba en reparación, con aviones nuevos y una tripulación de respaldo. Lo que Japón consideraba un sacrificio divino, Estados Unidos lo absorbía como estadística logística, porque por cada nave dañada se estaban construyendo 10. Por cada ataque suicida había 1000 proyectiles esperando su destino. Y sin embargo, Japón no se detuvo, porque cuando entregas munición, la única arma que queda es la fe. Pero esa fe, cuando se enfrentaba a la producción de acero, radar y escala, tenía fecha de caducidad y se estaba acercando, porque los estadounidenses estaban a punto de cruzar el umbral de la artillería convencional, y cuando eso ocurriera, Japón no se enfrentaría a más proyectiles, se enfrentaría al calor del sol mismo. En junio de 1944, en el vasto Pacífico Azul, Japón movilizó lo que quedaba de su fuerza aérea embarcada para contrarrestar la invasión estadounidense de las Islas Marianas. Era la apuesta final para recuperar el control del mar.
La operación, apodada AGO, reunió a más de 400 aviones lanzados desde portaaviones y bases terrestres. Pero los pilotos japoneses no sabían que se dirigían hacia una nueva era de combate, una era en la que el cielo había dejado de ser espacio para maniobras y se había convertido en un campo minado invisible. En la batalla del mar de Filipinas, los estadounidenses no esperaban interceptar cada avión con otro. Habían construido algo mucho más brutal, un muro aéreo hecho de fuego. Los escoltas y destructores de la Fuerza de Tarea 58 operaban con una doctrina sin precedentes de saturación antiaérea. Cada buque funcionaba como una batería flotante de ametralladoras .50, cañones Bofors de 40 mm y cañones Oerlikon de 20 mm. Todos ellos interconectados con sistemas de dirección de fuego asistidos por radar. El resultado fue una reacción automatizada, densa y continua. Cuando los radares detectaban la aproximación aérea, los cañones disparaban sin pausa. El cielo se convirtió en un velo de metralla y trazadores. En menos de 2 horas, más de 270 aviones japoneses fueron derribados. Los pocos supervivientes describieron la situación con frases cortas, casi infantiles, como si la mente no pudiera racionalizar lo que veía. Un piloto del 601 Grupo Aéreo informó: «El cielo estaba lleno de acero. Fue como volar hacia un horno». La doctrina japonesa, basada en la precisión, la sorpresa y el coraje, ya no tenía cabida en ese teatro. El concepto de penetración del aire colapsó ante la saturación. Por cada avión enemigo, los barcos estadounidenses lanzaban cientos de proyectiles. Solo el USS Indianapolis disparó más de 30.000 proyectiles antiaéreos en un solo día. Y cada uno de ellos podía cometer errores, porque había miles por venir. La lógica había cambiado. No se trataba de dar en el blanco, se trataba de evitar que cruzara. Japón, que ya sufría escasez de municiones, simplemente no podía entender a qué se enfrentaba. Mientras que los pilotos japoneses estaban entrenados para ahorrar munición, elegir objetivos y disparar en el momento óptimo, los estadounidenses habían creado un sistema en el que el disparo ya no dependía del juicio humano, sino de una respuesta sistemática e industrial. La artillería antiaérea era suministrada por buques de municiones como el USS Shasta y el USS Pyro, que operaban sin escalas entre Saipan y las fuerzas de tarea, entregando cargas de munición cada 2 días. Cada convoy transportaba más proyectiles de los que toda la Fuerza Aérea Imperial podía producir en un mes. Y lo más llamativo es que los estadounidenses seguían mejorando. Nuevos sistemas de fusibles de proximidad comenzaron a sustituir a los temporizadores manuales. Ahora, los proyectiles explotaban automáticamente al acercarse al objetivo, incluso si el tirador fallaba. La tecnología sustituyó la configuración. La producción sustituyó a la escasez. Y la doctrina japonesa, basada en pilotos veteranos, maniobras precisas y orgullo aéreo, no fue aplastada por tácticas, pero por volumen. El mar de Filipinas pasó a conocerse como la Gran Matanza de los Pollos, una expresión cruel creada por los propios estadounidenses. Y a pesar de la brutalidad de la frase, revela una verdad técnica. Japón no solo ha perdido pilotos, ha perdido la lógica de cómo librar una guerra en el aire. La artillería antiaérea estadounidense ya no necesitaba ganar duelo por duelo, solo necesitaba mantener el cielo hostil. Y lo hizo con eficiencia matemática. El almirante Osawa, comandante de la fuerza japonesa, regresó a casa con 3 portaaviones hundidos y más del 90% de los aviones destruidos. Sus últimas palabras en el informe enviado a Tokio fueron: «Ya no es posible mantener la superioridad aérea con nuestros métodos actuales». Esta confesión, fría y directa, marcó no solo la derrota de una batalla, sino el fin de una era. La época en la que el valor podía desafiar el poder.
porque a partir de entonces, Japón no solo tendría que reinventar sus tácticas, tendría que reinventar su existencia, porque por otro lado Estados Unidos ya estaba preparando algo que no se desplomaba en escuadrones, pero cayó solo, y eso lo cambió todo. Para 1944, Japón ya no combatía solo con acero y pólvora, luchaba con la memoria, con símbolos, con lo que durante siglos ha definido su identidad espiritual y cultural. La escasez de cobre, esencial para la producción de cápsulas de munición, llevó al gobierno imperial a ordenar una de las campañas más simbólicas y desesperadas de toda la guerra: la recogida y fundición de campanas de templos budistas. No había pocas, se estima que más de 45. 000 campanas fueron arrancadas de torres centenarias, fundidas en hornos improvisados y convertidas en cápsulas de 7,7 milímetros, envoltorios de la muerte forjados con piezas de oración. Era la fe derritiéndose en proyectiles, era tradición disparar al enemigo. Templos que habían sobrevivido a terremotos, incendios y siglos de guerras internas, ahora eran masacrados por la necesidad industrial. Las estatuas de bronce, milenarias, algunas heredadas de la era Heian, fueron fundidas en lingotes, transportadas en carros tirados por niños y depositadas en fábricas que funcionaban día y noche sin descanso. Porque Japón había cruzado la frontera de la escasez técnica y entrado en una escasez cultural. El cobre ya no provenía de las minas, sino del pasado, vino de la fe, y con él el pueblo japonés también derritió parte de su alma. En Yamagata, jóvenes como Akiko Sato, de solo 12 años, anotaron en sus diarios la brutal rutina en las fábricas de munición. Trabajando hasta 18 horas al día, a menudo sin zapatos, les daban arroz una vez al día y manipulaban explosivos sin ninguna protección. Hoy, la amiga Haruka perdió 2 dedos. El supervisor nos dijo que continuáramos. Era solo otra cápsula. Escribió Akiko el 17 de enero de 1945. Yukio Tanaka, de 13 años, informó que su principal trabajo era clasificar los cartuchos por tamaño, aunque no tenía suficiente fuerza para levantar las cajas metálicas. No podemos cometer errores. Japón necesita munición, o eso o lo pierdes todo, señaló. Los informes no son exageraciones sentimentales, son registros oficiales de una generación que creció sin infancia, alimentando a una máquina de guerra que no tenía otro lugar donde buscar materias primas que sus propios santuarios y escuelas. Las fábricas comenzaron a recibir donaciones de artículos domésticos, medallas familiares, instrumentos musicales e incluso prótesis metálicas desmontadas por voluntarios para convertirse en munición. La guerra convirtió todo en potencial de fuego. Un clarinete se convirtió en una cápsula, una campana ancestral se convirtió en una carcasa, un grifo convertido en imprimación. Y en el centro de todo, la infancia de la clase trabajadora. El Japón de la retórica samurái, el honor naval y el orgullo imperial había sido reemplazado por un archipiélago donde niños hambrientos manipulaban nitrato de amonio con las manos desnudas. Mientras tanto, Estados Unidos suministraba a sus arsenales toneladas de cobre procedentes de Arizona, Utah y Perú. Trenes y movimiento de metal en movimiento a velocidad constante, suministrando líneas de producción automatizadas, operadas por trabajadores adultos en turnos regulados, remunerados y alimentados. El contraste no era solo logístico, era ético, era civilizacional. En Japón, la munición representaba el sacrificio de todo lo sagrado. En Estados Unidos, la munición era producto de la planificación, la ingeniería y la escala. Se extraía cobre japonés de los templos. El americano salió directamente de fundiciones industriales conectadas por ferrocarriles. Mientras Japón fundía campanas de oración,
Estados Unidos fundía metales bajo el constante golpeteo de martillos hidráulicos en fábricas con control climático. El resultado: por cada cartucho de ametralladora fabricado en Japón en 1945, Estados Unidos produjo 1.300. Una proporción tan absurda que no requería interpretación, simplemente asombro. Y si has llegado hasta aquí y te ha sorprendido esta realidad, con las campanas millennials convirtiéndose en munición, comenta abajo: identidad fusionada. Porque esa es la verdad desnuda de esta guerra. Japón no solo perdió recursos, se perdió a sí mismo. Pero la guerra aún no había terminado, porque pronto este cobre, esta cápsula, dejaría de ser el centro de la artillería estadounidense. Estaba a punto de incorporar un nuevo arma a la industria, uno que no requiriera miles de disparos. Único. Mientras Japón recurrió a campanas fundidas y la fe se transformó en cápsulas, al otro lado del océano Estados Unidos llevó su propia fábrica al campo de batalla. Literalmente. Para julio de 1945, la logística estadounidense había alcanzado un nivel tan avanzado de sofisticación que ya no dependía de puertos fijos ni de pausas entre combates. Fue allí donde surgió la cima de la guerra logística móvil, el Escuadrón de Servicio 10. Más que una flotilla de apoyo, esta unidad era una línea de producción flotante, anclada en Ulithi, en el Pacífico Occidental. Esta fuerza reunió petroleros, buques de municiones, buques de reparación, talleres navales y unidades hospitalarias, operando las 24 horas del día sin interrupción. Era como si Detroit hubiera embarcado y se hubiera dirigido a la guerra. Entre el 21 y el 22 de julio, esta estructura reabasteció de combustible a cientos de barcos simultáneamente. Solo en munición se entregaron 6.369 toneladas en un solo día. Este número no es simbólico, es absoluto. Para comparar, toda la base japonesa en Rabaul tenía unas 5.000 toneladas en su inventario total, distribuidas en almacenes frágiles, vulnerables y constantemente bombardeados. Mientras tanto, los barcos estadounidenses recibían proyectiles, bombas y torpedos con precisión cronometrada directamente en el mar, sin necesidad de retirarse. El sistema fue diseñado para ser autosuficiente. El USS Ajax, el barco taller del escuadrón, realizaba reparaciones en calderas, motores y armamento con herramientas idénticas a las utilizadas en las fábricas de la costa este. El USS Vestal, especializado en reparaciones estructurales, pudo restaurar cascos perforados en menos de 72 horas. Un crucero alcanzado por un kamikaze de noche podría estar listo para volver a luchar al amanecer del día siguiente. La guerra, para los estadounidenses, se convirtió en un ciclo sin pausa. Disparar, reabastecerse, reparar, disparar de nuevo. Y esta cadencia industrial aplicada al mar redefinió la naturaleza del conflicto. Por cada proyectil disparado había un sistema listo para ser reemplazado. Por cada pieza dañada había un técnico a bordo con repuestos, y a diferencia de Japón, que dependía de convoyes vulnerables, las fuerzas de tarea estadounidenses llevaron sus reservas consigo. Fue una guerra en la que el ganado estaba en cubierta, donde la fábrica seguía a la flota. Esta movilidad industrial creó una asimetría insuperable. Mientras los japoneses se preguntaban cuándo y dónde podrían reabastecerse, los estadounidenses ya sabían cuánto y durante cuánto tiempo seguirían disparando. Los buques de municiones, como el USS Mazama, operaban con casi precisión quirúrgica, abasteciendo de combustible a los acorazados en riesgo de ataque aéreo, con carretillas elevadoras suspendidas por grúas hidráulicas bajo la cobertura de artillería antiaérea y escolta aérea constante. Nada se detuvo. Nada fue improvisado, incluso se contabilizó la eliminación de envases vacíos. La logística estadounidense era tan predecible
que los comandantes podían programar ofensivas según el siguiente lanzamiento de torpedos. Fue una guerra en la que la línea temporal era más poderosa que la pólvora, y el enemigo lo sabía. En los interrogatorios de posguerra, los oficiales japoneses relataron con asombro la capacidad estadounidense para mantener un fuego constante durante días. No descansan. Su mar produce munición, dijo el contraalmirante Takijiro Onishi semanas antes de su muerte, y no exageró, porque mientras Japón entregaba sus últimos recursos, Estados Unidos creó un sistema en el que la producción era continua, predecible e ilimitada. La logística dejó de ser apoyo, se convirtió en un arma invisible pero despiadada. Lo que los japoneses tardaron días en organizar, los estadounidenses lo ejecutaron en horas. Lo que para algunos era escasez, para otros era abundancia. Y esta abundancia generaba más que ventaja, generaba presión, llevar ruido permanente, porque un enemigo que no necesita detenerse, no necesita negociar. Pero esta superioridad logística no solo fue contra Japón, estaba siendo observada, con creciente atención, por otro oponente en otro continente. Un oponente que, al ver el mar americano producir fuego, empezó a temer no solo los disparos, sino también las fábricas que los generaban. Porque pronto sería Alemania quien escucharía el sonido de ese engranaje, y allí, como en el Pacífico, los cálculos tampoco cuadrarían. Para 1945, la guerra entre Estados Unidos y Japón ya no era una serie de combates, sino un drenaje controlado. El mando estadounidense entendía que Japón no solo tenía menos munición, tenía un ciclo logístico tan frágil que bastaba con presionar los puntos adecuados, en el momento adecuado, para que el propio enemigo fuera consumido. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El Departamento de Inteligencia de la Marina de EEU, con acceso para descifrar el código JN-25, ya predijo no solo los objetivos estratégicos de Japón, sino también las fechas probables de reabastecimiento, las rutas de los convoyes de munición e incluso el contenido de cada buque. Cada solicitud de pólvora, cada envío de proyectiles de 25 mm enviados desde Osaka a Truk era monitorizado. Pero lo más audaz fue no interceptar. Era para provocar. Los aviones de reconocimiento estadounidenses fueron enviados deliberadamente para sobrevolar las zonas costeras japonesas solo para forzar la respuesta antiaérea. Cada disparo japonés, cada misil lanzado fue una pequeña victoria estadounidense, porque no podía ser reemplazado. En marzo de 1945, la Fuerza de Tarea 58 lanzó una serie de incursiones simuladas sobre Iwo Jima y Okinawa, no con el objetivo de destruir instalaciones, sino para animar a los defensores a usar lo que no tenían. Era un juego de desgaste pero invertido. El desgaste no venía del contacto directo, sino de la escasez inducida. Para Japón, cada ráfaga era una deuda, y la cuenta, como siempre, no cuadraba. La operación Starvation, liderada por submarinos estadounidenses, hundió más de 140 barcos japoneses que transportaban munición entre 1943 y 1945. No eran buques de guerra, eran depósitos flotantes. Y cada uno que se hundió llevaba no solo cápsulas y explosivos, sino también la oportunidad de Japón de resistir. Un solo submarino clase Gato, como el USS Barb, era capaz de interrumpir el suministro de toda una isla durante semanas. Y no se trataba de suerte, se trataba de programación estratégica. Los objetivos se eligieron en base a análisis de consumo, patrones de reabastecimiento y calendarios logísticos japoneses. La inteligencia estadounidense había convertido la escasez enemiga en ciencia, ahora un hecho técnico que los alemanes, y muchos generales, ignoraron por completo. En 1945, EEU producía 80.000 toneladas de munición al mes. Japón, menos de 4.000.
Una diferencia de 20-1. Si este número te sorprende, comenta aquí. Gana la logística o poder absoluto. Porque este es el tipo de guerra que se libra cuando el enemigo no puede cometer errores. Y puedes fallar 1000 veces y seguir disparando. La doctrina estadounidense dejó de ser reactiva. Ahora está programado para agotarse. Los bombardeos nocturnos sobre islas aisladas no tenían una función destructiva inmediata, sí tenían una función de drenaje. Obligaron a los comandantes japoneses a gastar munición en objetivos que desaparecían en la oscuridad. Cada bengala lanzada al cielo atraía fuego que no podía ser recargado. Cada ataque en superficie provocaba una respuesta que abría aún más la brecha logística. Fue una guerra en la que el tiempo luchó del lado estadounidense, donde cada segundo aumentaba la escasez del oponente, y Japón, incluso luchando con valentía y tenacidad, no solo se enfrentaba a marines, acorazados o portaaviones. Me enfrentaba a hojas de cálculo, se enfrentaba al lápiz y papel de estrategas que sabían el número exacto de balas que tenía el enemigo. Pero no fue solo Japón. Al otro lado del mundo, una potencia observaba en silencio esta nueva forma de guerra y empezaba a darse cuenta de que sus propios arsenales, aunque letales, estaban siendo superados por quienes sabían cómo mantener la fábrica funcionando los 7 días de la semana. Porque en Europa, el Reich también pensaba que podía ganar con precisión, pero pronto descubriría que la guerra moderna no premia la eficiencia, sino la abundancia. El 7 de abril de 1945, el mayor buque de guerra jamás construido por el Imperio de Japón, avanzaba por la costa de Kyushu, como una reliquia ambulante de una doctrina que ya no existía. El Yamato, con sus 70.000 toneladas de acero y su orgullo, emprendió una misión suicida bajo el nombre en clave Tengo, tu destino, Okinawa, tu objetivo, encallarte en la costa, convertirte en una batería costera y resistir hasta el último disparo. Pero esa última parte, el último tiro, ya se había decidido mucho antes del partido. En las entrañas del Yamato, los depósitos de municiones estaban lejos de estar llenos. Y más aún, la misión en sí predijo que la nave no podría regresar. El combustible disponible solo cubría el trayecto. Era el barco más grande del mundo enviado a morir, con menos munición que un crucero estadounidense que se llevaba en patrulla. A las 12:34 p.m., aparece en el horizonte la primera oleada de aviones torpederos de la Marina de los E.U. Desde su torre de mando, el capitán Ariga observa cómo el cielo se llena de sombras. Los cañones antiaéreos de 25 mm comienzan a disparar en secuencia. Pero pronto se nota algo extraño. Los sectores portuarios dudan. La cadencia de fuego es irregular. En menos de 20 minutos, varias posiciones antiaéreas quedan en silencio. No por impacto, pero por falta de munición. El sistema interno de reabastecimiento dañado deja sectores enteros de la defensa sin recarga. Y no hay tiempo, ni hombres, para redistribuir cartuchos bajo fuego. A la 1:20 p.m., el Yamato ya ha recibido 4 impactos directos. Los cañones de 127 mm, su segunda línea de defensa, inician fuego disperso. La falta de coordinación, combinada con la obsolescencia de los sistemas de puntería, convierte al gigante en un objetivo estático. A bordo, el joven oficial Mitsuru Yoshida, que sobrevivió al hundimiento, describiría en su diario el momento exacto en que todo cambió. Primero, el ruido ensordecedor, luego el calor. Así que, silencio. Un silencio diferente. No era la ausencia de ruido, fue falta de respuesta. Ese silencio era más que técnico, era simbólico. Representaba el colapso total de una doctrina que apostaba todo a la grandeza. El Yamato no estaba siendo derrotado por otra nave. Estaba siendo desmantelado por aviones que costaban una fracción de su construcción.
y que podían atacar con impunidad porque sabían que eventualmente el gigante se quedaría en silencio. A las 14:02, las torretas principales, con sus cañones de 460 centímetros, continúan apuntando pero no disparan. No porque fueran destruidos, sino porque el sistema de alimentación de munición estaba comprometido. Los pocos proyectiles restantes eran inaccesibles. Y el barco, que antes era el símbolo máximo de la resistencia imperial, ahora navegaba mudo, ciego, expuesto. En su análisis final, la Marina de los E.U. reveló que el Yamato disparó menos de 150 proyectiles antiaéreos durante toda la batalla. Un número escaso comparado con los más de 400 aviones implicados en el ataque. El mayor buque de guerra de la historia japonesa se transformó en pocas horas en un objetivo inerte, vulnerable y sin voz. Era el sonido del final, el sonido de cuando incluso el acero se rinde, no por falta de valor, pero por falta de pólvora. A las 14:23, el casco se parte en dos. La nave explota con tal fuerza que el destello es visible a kilómetros a la distancia. De los más de 3.300 hombres a bordo, solo sobreviven 276. Y entre los rescatados, lo que se escucha no es lamento por la muerte, sino por impotencia. Lo más doloroso fue no poder responder, ser derribado sin poder luchar, escribía Yoshida. Yamato no fue derrotado, estaba vacía, por la estrategia estadounidense que drenó no solo la munición, sino también la sensación de resistencia, porque ese día no solo una nave se estrelló, ha caído una era. Pero, ¿qué pasaría cuando esa misma lógica, esa guerra de desgaste programado, cruzara el océano? Cuando las fábricas que aplastaron Japón dirigieron la mirada hacia Berlín. Al amanecer del 25 de octubre de 1944, en el Golfo de Leyte, lo que estaba a punto de suceder no era una batalla, sino una anomalía táctica, un enfrentamiento entre fuerzas tan asimétrica que nunca debería haber ocurrido. Por un lado, la Fuerza Central japonesa, con 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y más de una docena de destructores. En el otro, un pequeño grupo de escolta estadounidense designado Taffy 3, compuesto por portaaviones de escolta y solo 3 destructores, el USS Johnston, el USS Hoel y el USS Herman. Entre ellos, el Johnston destacaría por una acción que ni siquiera los manuales más audaces podrían predecir. Su comandante, el teniente comandante Ernest E. Evans, ordenaría un asalto frontal contra la línea de batalla japonesa, un gesto que en lógica bélica rozaba el suicidio, y sin embargo lo hizo sin dudarlo. Los artilleros del USS Johnston sabían que les faltaban reservas de munición. Sus torretas de 5 pulgadas podían mantener un fuego sostenido solo unos minutos antes de que el reabastecimiento se volviera lento y arriesgado. Aún así, se disparan. Disparan a cruceros que los superan en blindaje, alcance y volumen de fuego. Disparan en ráfagas calculadas, aprovechando cada segundo, cada ángulo. El destructor se acerca a menos de 10.000 metros de los acorazados japoneses, una distancia en la que él mismo se convirtió en un objetivo indefenso. Aunque fue alcanzado varias veces, el Johnston continuó maniobrando, oculto por sus propias cortinas de humo, utilizando tácticas de ataque y fuga de torpederos. En medio del caos, una de las historias más simbólicas de la guerra se dibuja en la torreta trasera de la artillería. Paul Henry Carr, un artillero de 24 años, comanda la carga manual del cañón Nomo 3. Herido, con la cara cubierta de hollín y las manos quemadas por el calor acumulado de la pieza, Carr se niega a evacuar. Testigos afirman que intentó llevar solo un último proyectil de 34 kilogramos, incluso después de haber resultado gravemente herido por la explosión prematura de una carga. Cayó al suelo con el cartucho en las manos, sin soltarlo. Paul Carr
Moriría minutos después, pero su gesto sigue siendo la síntesis de la paradoja americana. Incluso con abundante munición, hubo quienes lucharon como si fuera el último disparo. El USS Johnston se hundiría a las 10:10 de esa mañana, pero no sin dejar rastro. Los japoneses se retiraron. Acorazados de decenas de miles de toneladas, se retiraron ante destructores que se habían quedado sin munición. El impacto psicológico y estratégico de la resistencia estadounidense fue tan grande que el almirante Takeo Kurita, comandante de la Fuerza Central, ordenó la retirada. Creía que se enfrentaba a una fuerza mucho mayor. La cortina de humo, el fuego constante y la agresividad del contraataque habían distorsionado su percepción. Y aquí radica la ironía. Los estadounidenses parecían infinitos, no solo en número, sino en moral. La victoria logística de Estados Unidos no eliminó el sacrificio individual, solo lo mejoró. Como no bastaba con tener cartuchos, hacía falta que hubiera manos para llevarlos. Y en la cubierta del Johnston la había. La batalla de Samar no se decidió por la industria, se decidió por valentía, apoyada por una industria que permitió que el valor se mantuviera el tiempo suficiente. Porque para enfrentarse a lo imposible, a veces se necesita más que balas. Hace falta la disposición a morir con uno en las manos. Pero, ¿qué ocurriría cuando esta moral, amplificada por miles de millones de proyectiles y sostenida por trenes, minas y fábricas, apuntara sus cañones hacia los cielos de Europa? Y si Japón no resistía con honor y silencio, ¿qué pasaría con Alemania? Cuando se dio cuenta de que su doctrina tampoco podía reponerse. Para 1944, la Armada Imperial Japonesa ya no combatía únicamente acorazados o cazas estadounidenses. Luchaba contra una creciente sensación de inevitabilidad. Ya no había sorpresa, ni maniobra que invirtiera el destino. Todo oficial lo sabía. Se enfrentaban no solo a enemigos con más armas, sino con armas inagotables. El capitán Noboru Fukuda, entonces comandante de un destructor clase Akizuki, describió en su diario una escena que seguiría siendo símbolo de este colapso moral. Durante una patrulla en el Pacífico, su buque cruzó la distancia de observación con el USS New Jersey, un acorazado estadounidense en maniobras de entrenamiento. Lo que vio le marcó para siempre. En menos de una hora, el New Jersey disparó cientos de proyectiles de 406 milímetros y miles de proyectiles antiaéreos, solo para probar cañones y calibrar miras. Fukuda escribió: "No están peleando, están ensayando, y hasta en ensayo gastan más de lo que llevamos en toda la guerra". Al regresar a la cabina, el capitán, un oficial experimentado, devoto del código Bushido, lloró en silencio. No por la fuerza enemiga, sino por la falta de respuesta. La doctrina japonesa, centrada en la disciplina, el sacrificio y la economía táctica, no preveía cómo luchar contra un oponente que transformaba el exceso en método. Cada disparo japonés fue precedido por silencio, vacilación y cálculo. En muchos barcos, los artilleros solo recibieron la orden de abrir fuego tras confirmación visual a menos de 800 yardas. Cada disparo se contaba, cada cápsula registrada. No era solo cuestión de suministro, era cultura, era doctrina. Pero las doctrinas también se rompen bajo presión. Y lo que hicieron los estadounidenses, con sus ciclos logísticos ininterrumpidos, fue presionar cada poro de la maquinaria bélica japonesa. En relatos recopilados tras la guerra, oficiales como el teniente Takeshi Tanaka relatan el entorno psicológico en las cubiertas. El silencio era constante, no porque fuéramos disciplinados, sino porque teníamos miedo de cometer errores. Cada disparo mal utilizado era una traición al esfuerzo nacional. Este miedo, invisible en los mapas de combate, era omnipresente entre los marineros. En tierra, el impacto fue el mismo.
En Okinawa, un destacamento japonés pasó 5 días sin responder al fuego de artillería estadounidense. No por estrategia, pero por falta de munición. Un oficial informó: esperábamos un milagro, pero los estadounidenses no nos dieron tiempo para las oraciones, porque para ellos el fuego no cesaba. Se turnaba, se pasaba de un barco a otro, de una división a otra. La guerra estadounidense estaba en curso, una cinta transportadora logística alimentada por minas de cobre, refinerías de nitroglicerina y vagones de tren que cruzaban el país las 24 horas del día. Para Japón, cada disparo era un acto solemne, casi religioso, una inversión emocional que requería fe, y la fe, al final, también se agota. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. No era cuestión de valentía, sino de producción. Aceptar que en las guerras modernas la victoria pertenece a quienes cometen errores muchas veces, y seguir disparando. Si te gusta desentrañar estos hechos olvidados, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más técnico y humano como este. Porque la historia no solo se hace de quién ganó, sino de cómo ganó. Y en 1945, por parte japonesa, incluso el valor empezó a tener un límite. Pero, ¿qué ocurriría cuando esta escasez emocional se acompañara de una escasez aún más simbólica? Cuando ya no había más campanas, ni fe, ni infancia, y todo se convirtió en munición. Mientras Japón buscaba campanas de templo y estatuas budistas para fundir en cápsulas de munición, Estados Unidos invirtió en un arma que ni siquiera necesitaba golpear directamente para destruirla. Fue el momento en que el proyectil dejó de ser solo un objeto balístico y empezó a pensar. Desarrollado en secreto por científicos de la Marina de los Estados Unidos, el fusible de proximidad, o fusible VT, representó un avance tecnológico comparable al radar y al propio Proyecto Manhattan. A un coste de más de $1.000 millones, se convertiría en el tercer proyecto más caro de la Segunda Guerra Mundial, solo por detrás de la bomba atómica y el bombardero B-29. Pero a diferencia de los demás, esta no era un solo arma. Fue una revolución silenciosa, multiplicada por millones. El principio era ingenioso. Cada proyectil llevaba un sensor que detectaba la aproximación de un objeto metálico o de alta masa, y al alcanzar la distancia letal, detonaba automáticamente. Esto eliminó el problema de la puntería exacta y convirtió cada disparo en un disparo inteligente. Los resultados fueron inmediatos. En pruebas realizadas en el Pacífico, la tasa de impactos contra aviones enemigos aumentó hasta un 600%. Ya no era necesario impactar directamente a un avión. Era suficiente para estar cerca. Y el cielo, que antes era disputado por habilidad y valentía, comenzó a ser controlado por circuitos y cálculos. Los japoneses, al enterarse del dispositivo, lo calificaron de brujería matemática. Para una marina que aún entrenaba a sus artilleros con objetivos fijos y pólvora racionada, la idea de una munición para tomar decisiones sonaba inaceptable y, en algún momento, desmoralizante, porque lo que estaba en juego ya no era solo cantidad, era una calidad multiplicada por la inteligencia. En Iwo Jima, la artillería antiaérea equipada con fusibles VT convirtió los ataques kamikaze en suicidios prematuros. Las zonas de exclusión aérea se han vuelto reales. Cada portador estaba rodeado por una pared invisible que detonaba cualquier objeto que se atreviera a cruzarlo, y no había forma de huir de las matemáticas. A diferencia de las granadas convencionales, la mecha de proximidad reaccionaba al entorno, se adaptaba, haciendo que cada disparo fuera una probabilidad letal. Esto significaba que los barcos estadounidenses, incluso bajo ataques masivos, podían mantener sus formaciones,
no solo se basaban en el valor de los artilleros, sino en la ciencia detrás de cada gatillo. Japón, en cambio, no tenía forma de reaccionar. Sus científicos no dominaban los mismos materiales semiconductores, ni tenían la capacidad industrial para producir millones de circuitos en miniatura. La guerra, que ya era injusta en cantidad, ahora se volvió imposible en calidad. En menos de 6 meses, la tasa de bajas de pilotos kamikaze ha aumentado drásticamente, no porque la doctrina hubiera cambiado, sino porque ahora ni siquiera podían acercarse a los objetivos. Era la paradoja definitiva: morir sin daño, sin explotar, sin impacto, solo para ser borrado por una explosión precisa, provocada por un cálculo invisible. Los informes posteriores a la guerra muestran el impacto psicológico de esta tecnología. Muchos pilotos japoneses comenzaron a volar a menor altitud o en patrones erráticos, intentando confundir el ojo invisible de las mechas. Pero no funcionó. La inteligencia de la munición no se cansó, no cometió errores. No dudó. Era estadística aplicada a la destrucción. El capitán Hiroshi Watanabe, interrogado tras la guerra, confesó: «Desde cierto punto ya no luchamos contra los estadounidenses. Estábamos luchando contra números». Y no se equivocaba. Porque mientras Japón convertía el metal sagrado en munición desesperada, Estados Unidos convertía ecuaciones en armas. Y esas armas no tenían alma, pero tampoco tenían error. Si has llegado hasta aquí, sabes que nos enfrentamos a una historia que no puedes aprender de los libros de texto. Si valoras esta inmersión técnica y humana en la lógica de la guerra, dale like y apúntate. Esto nos ayuda a seguir aportando detalles que muestran cómo la historia se despliega ante la ingeniería. Pero la mayor ironía aún está por llegar. Cuando este mismo pensamiento, ya refinado con munición, se dirigió a los soldados alemanes en las Ardenas, el resultado no fue solo una victoria, fue un colapso doctrinal, porque aunque el Reich creía en el poder de la táctica, los estadounidenses ya habían entregado el poder a la ciencia. A partir de 1944, la oscuridad dejó de ser una ventaja. Durante siglos, la noche había servido de protección, de capa invisible para ofensivas arriesgadas. Pero en el Pacífico, y más tarde en Europa, los estadounidenses desmontaron esa lógica con la tecnología. En el corazón de este punto de inflexión estaba el sistema de control de tiro Mark 37, un mecanismo que no solo apuntaba, sino que anticipaba. Operando en sincronía con radares de dirección de fuego y servomecanismos eléctricos, el Mark 37 convirtió cada cañón en una estación autónoma de seguimiento. En menos de 3 segundos, el sistema calculaba la velocidad, distancia y dirección del objetivo, generando una solución de disparo incluso antes de que el ojo humano pudiera ajustar la puntería. Esto significaba que, incluso bajo la cobertura de la noche, los barcos estadounidenses disparaban con precisión milimétrica. Los japoneses, aún dependientes de miras ópticas, ni siquiera pudieron localizar el origen del ataque. La batalla del estrecho de Surigao en octubre de 1944 lo demostró de forma irrefutable. Los acorazados japoneses Fuso y Yamashiro, con sus gigantescos cañones de 356 mm, nunca tuvieron ninguna oportunidad. Al intentar cruzar el estrecho, fueron alcanzados por una andanada coordinada de más de 30.000 proyectiles disparados por acorazados y destructores estadounidenses equipados con el Mark 37. La mayoría de los disparos eran guiados por radar, sin apuntar al enemigo visible, pero en la trayectoria estimada de dónde estaría segundos después. Ya no te lanzabas donde lo viste. Se lanzó donde la lógica decía que el enemigo estaría allí. Era la doctrina de la saturación de áreas.
Los barcos estadounidenses crearon zonas letales donde cualquier objeto, visible o no, sería destruido, y eso no era intuición, era estadística aplicada. Los sensores captaron ecos, los servos ajustaron ángulos, los cálculos se dispararon. Todo antes de que el oficial de artillería diera la orden. En la práctica, los cañones ya sabían qué hacer. Por otro lado, la Marina Imperial japonesa luchaba con la mirada. En el Yamashiro, los artilleros seguían moviendo las manivelas, corrigiendo manualmente la mira según las vistas intermitentes, las linternas y la brújula. La diferencia entre ambos sistemas no era solo una cuestión de eficiencia, era de la época. Uno luchaba con la precisión de una ecuación, el otro con la esperanza de un destello. De media, cada buque estadounidense disparaba entre 4.000 y 5.000 cápsulas por minuto durante los enfrentamientos nocturnos, una cadencia sostenida no solo por munición, sino también por coordinación digital y logística de reabastecimiento en tiempo real. Japón, al intentar responder, se dio cuenta de que sus proyectiles ni siquiera se acercaban. La frustración quedó registrada en los cuadernos de registro. Disparamos a oscuras, el enemigo dispara a la lógica. El teniente comandante Hiroto Sakamura, un veterano artillero del Yamashiro, informaría más tarde: perdimos la batalla antes de verles. Su radar era invisible pero letal. Fue como luchar contra un matemático armado. Y eso fue exactamente todo. La guerra, que antes se libraba con valentía e instinto, ahora obedecía órdenes frías de ordenadores rudimentarios pero efectivos. El Mark 37, con su conjunto de giroscopios y transmisores, permitía que una torreta de artillería en un destructor pequeño tuviera mayor precisión nocturna que cualquier crucero japonés a plena luz del día. Pero ese no era el punto álgido. Porque si los americanos pudieran predecir la posición del enemigo, ¿qué ocurriría cuando empezaran a predecir toda su doctrina? El siguiente capítulo revelaría cómo incluso las estrategias japonesas se volvieron predecibles, y cómo los estadounidenses empezaron a disparar para no destruir objetivos, sino destruir ideas. Al final de la guerra, lo que quedaba no era un campo de batalla, sino una hoja de cálculo, una contabilidad fría y definitiva que enterró no solo barcos, sino también ideas. Estados Unidos había producido 47,0 millones de cartuchos entre 1941 y 1945. Japón, solo 15 millones. La proporción de 3.100 a 1 no era solo una ventaja de guerra, era una frase, una firma silenciosa al pie de cada victoria. Porque cuando un bando puede cometer un error 3.099 veces y sigue disparando, el resultado no depende de la valentía, depende de la persistencia del material. La doctrina japonesa, moldeada sobre el acero del honor y la disciplina de la precisión, fue aplastada por una fuerza que nunca respetó: la producción. En Estados Unidos, las fábricas trabajaban en 3 turnos. Las líneas de montaje ni siquiera pararon en Navidad. Mujeres, migrantes, jubilados, todos reclutados no con rifles, sino con remachadores y cascos. Cada cápsula de munición era el resultado de una cadena logística que comenzaba en las minas de Montana, atravesaba las vías de Illinois y terminaba en una bodega de carga en el Pacífico. El verdadero general americano no llevaba estrellas en el hombro. Llevaba delantal y trabajaba al amanecer. La guerra dejó de ser un duelo de comandantes y se convirtió en una disputa entre los calendarios de producción. Mientras Japón contaba los disparos como si contara pulsos, Estados Unidos los fabricaba como alguien que respira. En Guadalcanal, en Okinawa, en Saipán, la lógica se repetía. Donde Japón veía héroes, los estadounidenses veían capacidad instalada. Mientras un piloto japonés disparaba sus últimos proyectiles con la fe de un samurái, un artillero estadounidense disparó 2.000 proyectiles en un ejercicio rutinario. El heroísmo fue,
por primera vez en la historia moderna, degradado a un papel secundario. Y el protagonista se convirtió en el sistema. Los estrategas estadounidenses lo entendieron desde temprano. Los informes internos del Departamento de Guerra, fechados en 1942, ya predecían que el factor decisivo no sería la moral, ni la posición, ni siquiera la sorpresa. Sería tonelaje de reparto, número de cajas, número de cartuchos por semana, y tenían razón. Cuando pones 47.000 millones de cápsulas en el campo, ya no necesitas apuntar. Sigue disparando. El enemigo hará el resto. Estará exhausto, confundido, se rendirá. La guerra se ha convertido en una estadística. El propio general Curtis LeMay, arquitecto de los bombardeos estratégicos, dijo en 1945, «No hemos derrotado a Japón, le abrumamos». Y había verdad en esa frase, porque al final los japoneses no dejaron de luchar por la derrota. Pararon por falta de medios. Sus fábricas no tenían cobre, tus naves, combustible, sus pilotos, munición. El esfuerzo bélico se evaporó, no en el terreno, sino tras él. En lugar de luchar contra soldados, lucharon contra turnos de producción, contra las líneas de montaje que no duermen, contra una economía que por sí sola podría abastecer a la mitad del planeta. Así fue como se escribió la victoria americana. No en trincheras, sino en cajas de madera. No en mapas, sino en gráficos. Cada número, cada estadística, cada munición, una firma más en un armisticio inevitable. Pero la última cápsula sigue desaparecida. El que no fue despedido. El que no estaba hecho de latón, sino de uranio. Porque cuando la guerra ya estaba decidida por la industria, fue cerrado por la ciencia. Al final, el Pacífico no fue conquistado por valentía, fue sellado por tonelaje. Los japoneses contaban los disparos, los estadounidenses contaron las victorias. La frase del capitán Hara, escrita a la sombra de la derrota, resuena como un epitafio de una doctrina anticuada. Disparan sin pensar. Pero quizá lo más aterrador para él no era la imprudencia, sino la posibilidad de que los estadounidenses pudieran permitirse disparar sin pensar. Porque por cada cápsula de 25 milímetros que los japoneses racionaban, los estadounidenses fabricaban miles y los usaban con una precisión implacable. No fue descuido, era exceso. Excesos provenientes de minas, fábricas, ferrocarriles, refinerías, líneas de montaje y turnos interminables. Fue este exceso el que derrotó no solo a Japón, sino toda una idea de guerra basada en el valor, el honor y el sacrificio calculado. La gran lección no está en los campos de batalla, sino en las hojas de cálculo de producción. La guerra moderna no la ganan quienes saben luchar, sino quienes pueden seguir luchando tras perder 100 veces, 1000 veces, y aún así recargar. Porque al final, el campo pertenece a quienes tienen el stock. La doctrina japonesa ha entrado en combate con el alma, pero el alma sin munición es solo silencio. Fuimos derrotados por camiones, confesó Albert Speer, ministro del Reich de Armamento, al final de la guerra, admitiendo sin metáforas que la producción estadounidense era el arma invisible a la que el eje nunca podría enfrentarse. Si este vídeo te ha ayudado a entender esta otra cara de la guerra, dale like y apúntate para apoyar la investigación y la búsqueda de la verdad histórica. Comenta abajo cuál fue la información más impactante para ti y toca la campana. No querrás perderte el próximo hecho histórico devastador. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.